Vamos a hablar del alambre cobalto versus el alambre nicromo templado. Los dos, para el ejemplo, van a ser calibre 32. Es decir, estos dos alambres tienen el mismo calibre para hacer este ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a comparar el alambre cobalto. No sé si será fácil hacerlo por este medio, pero vamos a mover el alambre cobalto. Lo ideal sería hacerlo en las manos de cada uno de ustedes, pero hoy simplemente vamos a mover el alambre cobalto versus el nicromo templado. Hay que aclarar primero que este alambre nicromo templado, que es el que usan los técnicos del mundo, 80% de níquel y 20% de cromo, aunque generalmente lo llamamos acero, yo diría que por ignorancia o por desconocimiento, esto no es acero, esto se llama nicromo templado. Tiene 80% de níquel, decía, y un 20% de cromo, y es en general el alambre que usan los técnicos del mundo. Pero hay otras aleaciones, tal es el caso del titanio molibdeno, del TMA, que se usa básicamente para la barra Gauss-Garian, la barra transpalatina Gauss-Garian, o para el péndulo. De hecho, son desarrollados por James Hilger en 1981, y de él no hablaremos hoy. Pero hoy hablaremos de un alambre que se llama cobalto. Aunque se llama alambre cromo-cobalto, que es un error llamarlo alambre cromo-cobalto, porque primero que todo las aleaciones se enuncian con el primer componente, es decir, con el componente de mayor porcentaje. Y segundo, porque el cromo-cobalto es un metal que se ha usado en odontología para hacer la prótesis parcial removible. Entonces esto podría ser una gran confusión. Este alambre deberá llamarse, aunque no se llama así, no lo busque en la literatura clínica, debe llamarse cobalto cromo níquel, porque es un 50% de cobalto. Tiene un 50% de cobalto, decía. Este alambre tiene un 50% de cobalto, un 20% de níquel, un 15% tiene 50% de cobalto, un 20% de cromo y un 15% de níquel, aunque tiene berilio, hierro, cobre, y seguramente tiene otros componentes que le ayudan a mezclar, que le ayudan a hacer la aleación como tal, como la antracita, por ejemplo, que es fundamental para que los metales puedan hacer esa aleación. Entonces, vamos a hablar de este metal, de este alambre, que nace en los años 50 como alambre de ortodoncia. Nace para reemplazar un alambre que se usaba para entonces, que era el alambre de oro, que nos había enseñado George Crosat, un negro grandote en New Orleans, ortodoncista, que había desarrollado el aparato de George Crosat. Entonces, este señor nos había mostrado hacía el aparato con alambre de oro, pero por ahí en los años 50 fue reemplazado por el cobalto, y aunque se llame cromo cobalto, debería llamarse cobalto cromo níquel 50-20-15, y es un alambre que en condiciones normales, voy a ver si soy capaz de explicar lo que quiero decir. Es un alambre de una dureza especial, pero relativamente blando. De hecho, es mucho más fácil de doblar que el nicromo templado. Es un alambre que puede manejar cualquier persona. Es un alambre dúctil, supremamente dúctil, no maleable. Maleable es otra cosa. A veces confundimos dúctil y maleable. Este alambre, ya cambié de alambre, ya me pasé para este alambre. Este alambre es un alambre nicromo templado que tiene una dureza y una resiliencia especial. Resiliencia es la capacidad que tienen los metales de volver a su posición inicial. Observemos esto. Esto se llama resiliencia, capacidad de volver a su posición inicial. Es una propiedad de los metales, aunque hoy con el término resiliencia se habla
casi que en filosofía de la capacidad de volver del cerebro humano, de la memoria, del agradecimiento, en fin, pero la palabra resiliencia en esencia básicamente es una palabra concebida para hablar de la propiedad que tienen los metales de volver a su posición inicial. Este es el nicromo templado. Esto es nicromo templado, calibre 32. Esto es cobalto. Ya no tiene tanta capacidad de volver. Voy a ver si soy capaz de explicarlo aquí, lo voy a enderezar. Este alambre no tiene la capacidad de volver. Casi que se queda donde está, donde lo dejemos. Esto casi que nos debería llevar a pensar, eso no es cierto, pero nos debería llevar a pensar que este alambre no debería usarse en ortodoncia. Sin embargo, se ha descubierto que tanto en el Crozat como en el quad hélice de Ricketts, que debe hacerse en este material calibre 36, no 32 como que este material, que con este material desarrolló Ricketts su quad hélice. Sin embargo, los técnicos del mundo hoy construyen el quad hélice con nicromo templado, es decir, con este alambre, con el otro alambre tradicional que usan los técnicos. Siendo esto un error, porque finalmente la investigación de Ricketts se dio con este alambre. Antes de estos dos conceptos del quad hélice y del Crozat, de George Crozat, hubo un polaco de apellido Peugeot que desarrolló el Porter. El Porter era un el Porter, si es un alambre, es un aparato a construirse en nicromo templado, en el alambre tradicional de los técnicos, calibre 36 o 40 en ocasiones. Y es un excepcional aparato por encima del quad hélice, solo que requiere un cierto manejo especial. Me estoy refiriendo al Porter de Peugeot. Entonces, necesita un manejo especial que tenemos que aprender a darle. Entonces, me parece interesante mostrar este cobalto y mostrar esto, que es la no resiliencia. Esto es un metal que ustedes conocen en mis métodos terapéuticos en el arco ABC. El arco ABC es un arco, de hecho es calibre 32, el arco ABC es un arco para el contenedor cobalto y el contenedor ABC. Realmente toma el nombre del arco vestibular, es un arco vestibular hecho en cobalto, básicamente concebido para retener ortodoncias, para retener dientes en una posición conseguida. Pero me parece interesante contarle que existe un alambre que es el cobalto, que tenemos que empezar a manejar a la vuelta de unos días, que es un alambre especial, que decía que nace en los años 50 para reemplazar el oro, y que es un metal ferromagnético duro de color azul plata, digamos, esto es azul plata, que su principal característica es la dureza. Pero cuando usted ve esto, es posible que usted me diga, no, ¿cuál dureza? Mírelo como es de maleable. Recordemos que la dureza es la dureza de la molecular del alambre como tal, del metal como tal. Finalmente es un alambre que se puede usar con manejo térmico, es decir, calentándolo o sin calentándolo. Funciona de cualquiera de las dos maneras, teniendo respuestas distintas cuando se hace manejo térmico o cuando se hace manejo sin temperatura. ¿Qué más decía? Es un metal de aleación, esto es una aleación, tiene un 50% de cobalto y debería llamarse cobalto cromo níquel. ¿Qué más le cuento? No, básicamente es esto. Me parece interesante que conozcamos este alambre, porque con este alambre se desarrolla un método que no hemos sido capaces de usar en el mundo, que es el expansor horizontal ultrasensible y el extensor traverso, que pueden verlo en mis álbumes. Pero me parecía interesante que veamos estos dos elementos y que veamos sus propiedades, sus distintas propiedades. Esto es un material más manejable, más dúctil. Se puede hacer muchas cosas con él. Y no tiene tanta resiliencia. Por eso está indicado en este doblez que hay aquí, por ejemplo.
No creo yo que sea capaz de hacerlo mi dedo en este alambre, ni el de ninguno de ustedes, ¿cierto? Esto de pronto es una forma de mostrarles qué es esto. Esto es un doblez que puedo hacer yo gracias a que este alambre es supremamente blando. De hecho, cualquiera de ustedes que le interese y no tenga el cobalto, trate de hacer esto que estoy haciendo yo con una sola mano. Trate de hacerlo en este alambre y le va a quedar un poco difícil o se va a dañar el dedo. Entonces me parece interesante que reconozcamos, no sé si este ejercicio nos puede servir, que reconozcamos la ductibilidad del cobalto y qué podemos hacer con él. Muchas gracias.